Esta semana es la parasha Ketisa. Ketisa. ¿Qué significa la palabra Ketisa? ¿Cuándo? La palabra ¿qué significa cuándo? Significa por qué también. Cuando cuentes. Eso es lo que traducimos. Pero la verdad es que la traducción esa no es buena tampoco, aunque no es mala. Porque la palabra Tisa es que tú cargues. Cuando cargues, vamos a leerlo de adentro, a ver qué dice. ¿Qué dice la Torah de adentro mismo? Estoy así actuando sin libro, entonces de memoria todo, entonces es más difícil. Entonces vamos a abrir el libro aquí para que entendamos un poco más. Pues la idea es entender, pero tienen que saber que para entender hay que pensar, hay que escuchar las cosas varias veces. Dice ver a Hashem el Moshe Lemor, bueno, eso lo sabemos todo, que Tisa, ya dijimos, la palabra Tisa es cargar. Et Rosh Bnei Israel, cuando cargues el Rosh, cuando lo estás contando per cápita, como se dice en español, per cápita. Y ahí lo subía. Y ese aquí sigue, que lo va a contar después, nos va a decir que sigue contándolo de otra manera. Va contando por su peso, ¿cómo se llama? Por lo que carga, sino que va contando por shekel. ¿Qué es lo que es un shekel? La palabra shekel significa peso. Y la palabra peso significa pesar. Vienen de ahí todo. Entonces aquí lo que pasó es lo siguiente, que había que contar a la Israel. Y la cuenta se realizó a través de cada uno traía un medio shekel. Ese medio shekel que traía cada uno se juntaban y se contaban también para saber cuánta gente iba a entrar. Así se hizo el conteo. Que yo tengo una palabra en español, existe para eso, pero no me acuerdo cuál es. El censo, le llamamos nosotros hoy en día. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa aquí que se hizo esto contando cada uno un medio shekel. Y la gente se pregunta, ¿por qué medio shekel un shekel entero? Digo yo, no, todos lo entienden esa parte. Es una buena pregunta. La razón es complicarla exterior, la que más se conoce, la que es más fácil de explicar, es la siguiente, es que dicen que hay mal de ojo. Y esto pasa cuando uno cuenta las cosas, hay mal de ojo. Por eso nosotros nunca acostumbramos a contar las cosas. Yo les he contado alguna vez un cuento de un señor que tenía 20 y tantos hijos. Y nunca fue con más de 2 o 3 hijos a la fiesta de la familia. Para que la gente no le mirara a los hijos y viera, uy, cuántos hijos tiene este señor. Y eso es lo que dice esas palabras, o con quién lo alimenta, etcétera, o con quién los va a casar. Todas esas palabras producen el mal de ojo. Es una forma de envidia, porque a cualquiera le gustaría realmente tener una familia con 24 hijos. Entonces él se preocupaba y nunca dio problemas con sus hijos. Eso es lo que pasa cuando uno cuenta. Por lo cual, si hubiéramos contado todos los Yudim, los Israel, digamos, es más correcto decir Israel, todos los Israel, y eso a Israel lo hubiéramos contado, y no hubiera dado, no sé, el número que sea, ella era el número de todo, y eso iba a traer mal de ojos. Entonces, como estas cosas siempre se dividen en grupos, cada grupo iba a decir cuánto tenía y podía haber mal de ojo para cada grupo. Eso se entiende más o menos en la Torah. Por eso fue una buena idea. Parto el shekel. El shekel era la moneda, en ese tiempo se llamaba shekel también la moneda, como se llama hoy. Y la palabra shekel de la palabra lishkol, pesar.
Así que no, la palabra que nosotros usamos en español, peso, y una palabra también que es una traducción de la palabra shekel. Esto no sé si todos sabían. Y la palabra libra también. La libra es el peso, el peso de algo. Hay una libra. Y los ingleses tienen la palabra peso, pero también la llaman pound a eso, y eso es la misma palabra. Los americanos que dicen dólar, no tengo idea de lo que es el dólar. La verdad, no sé. Lo único que me preocupé del dólar, lo único que conozco del dólar es que el dólar, si usted tiene un billetito de dólar por ahí, yo tengo uno aquí, a ver, vamos a ver qué dice. Se los voy a mostrar, a ver dónde están. Desaparecieron de mí. Aquí están, a ver. Si aquí tengo los dólares, a ver, te voy a agarrar uno. No, yo los tengo amarrados. Aquí tengo uno. Voy a poner por este, ¿no? ¿Por qué lado? Aquí. Está aquí la casita, dice The United States of America, el Estados Unidos, y abajo hay una casa y después dice $20, esto es lo que dice este. Pero entre la casa, que es el gobierno, o puede ser también el lugar donde se guarda, que fabrican la plata, dice In God we trust. In God we trust. ¿Qué significa In God we trust? En Dios nosotros creemos. Ya, eso todos lo han visto y todos comentan, mira, los gringos creen en Dios. Uy, qué buenos son los gringos. Los gringos creen en God. La palabra God, primera cosa, es una palabra que viene de la palabra Gut. G-O-T. La Dalet, que es la D, y la Tet tienen, yo les voy a enseñar cómo saber que tienen tan conectadas, porque la Dalet, digan D. Para decir D, uno ocupa los dientes y uno ocupa la lengua. D. Y para decir la Tet también, Tet. Las Tet también son la lengua junto con los dientes. Entonces esas palabras son muy pegadas, se confunden a veces en los idiomas. Entonces tenemos aquí que la palabra gut esa palabra también está relacionada con bueno. Entonces ellos, en la Guimara dice que la palabra gut es un ídolo que tenían ellos, pero se transformó ese nombre en un, yo creo que se dice genérico. Digamos que ese nombre ya no representa una moneda, sino que representa un concepto, el concepto del dinero. Y bueno, aquí en este caso la palabra God, que tiene aquí esto, ya te está recordando la palabra, bueno, yo estoy escribiendo para la palabra Dios, que también Dios era un Deus, era un ¿cómo se llama? Un ídolo, que el nombre del ídolo lo transformaron en concepto. Y entonces por eso cuando uno dice Dios, la palabra Dios, sería mejor no decirla mucho, porque nosotros decimos Hashem, porque la raíz de ese nombre es una idolatría que hubo hoy en día. Bueno, hoy en día hay gente que todavía hace todas las mismas cosas de antes. No debe pensar que la gente estamos cada vez mejor, no, estamos cada vez peor. ¿Cómo se mide y cómo ve uno lo peor que hay? Mira el mundo. El mundo, tú cuando estás viendo el mundo en películas y cosas así, ahí te está mostrando lo mejor, entre comillas. Pero si no te muestran el mundo atroz que tenemos hoy en día, atroz, la hambruna, la falta de saber algo, la preocupación por los placeres, este mundo vale poquito, cada vez es más malo. Antes por lo menos la gente tenía muy claro su procedencia y sus costumbres. Hoy día borraron las costumbres. Lo único que quedan como costumbre somos los Yehudim. Tenemos nuestras costumbres fijas, las llevamos nosotros mismos. No es que haya un señor que lo hace por mí. Bueno, volviendo al tema.
el asunto aquí que aparece, que dicen God we trust, dicen los gringos, no es que ellos crean en Dios, no. En Dios we trust y agarran el billete. Está escrito en el billete porque no lo escribieron en otro lugar, no, lo escribieron en el billete porque ellos creen en la plata, en el billete. Ese es el God de ellos, el billete. En Estados Unidos una persona que tiene plata vale, el que no tiene plata no vale. Yo les podría contar varios cuentitos, pero no me da el tiempo si empiezo así, con cuentitos que son asombrosos. Pero sigamos adelante nosotros estamos con la mitad del shekel. ¿Por qué razón? Nosotros ya dijimos la razón, la mitad para que vaya a narrar. Pero si la segunda, que es la que me gusta a mí, es lo siguiente. Una persona pesa, ¿no? La persona pesa, tiene mishkal, como se dice en hebreo, tiene peso. Ese peso que tiene él, ese peso es el peso que uno tiene, o no, o más, o hay algo distinto. Eso es lo que nosotros muchas veces nos olvidamos. Nosotros somos siempre la mitad. Siempre somos la mitad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que está escrito en Hazal. En Hazal dicen lo siguiente. Dicen que una persona tiene 100, quiere 200. Tiene 200, quiere 400. Tiene 400, quiere 800. ¿Por qué? Porque la persona que tiene 100, cuando tiene 100, él ya lo que él quería ya se cumplió, pero ahora necesita el doble para poder cuidarlo. No se vaya a perder, no le va a pillar la inflación, etc. Entonces cada vez el hombre es la mitad. Y con esto aquí entendemos eso. Aquí entendemos que cada ser humano es solamente la mitad. Eso es lo que tenemos que entender. El ser humano que soy yo y que me creo yo y que me cuesta mucho entender que ese no soy yo, si eso que es la mitad mía, esa otra mitad es espiritual. Entonces lo espiritual y lo material siempre están emparejados. Porque hay un concepto también en hebreo, en la Torá, que dice que lo que te falta es la mitad. Por ejemplo, una persona tiene un pedazo de carne, y ese pedazo de carne pesa justo un kazait, pesa como una aceituna. Y el Señor dice, yo si me como toda la carne esa, voy a pecar. Pero si me como la mitad, no peco. No peco, pequé. A lo mejor puede ser que en muchos casos que sí, en cierto sentido peca, y no empiezo, no es una clase de ¿cómo se llama? Una clase de alajot, sino que de otras cosas, de comprensión. Entonces aquí está este pedazo de carne, se come un pedazo de carne, se comió la mitad de un kazait. Aunque el Señor haya comido 1 gramo, y la kazait pesa 10 gramos, digamos 11 gramos, hay kazait de 11 gramos, entonces el Señor ese se comió cometió el pecado de hetzi, de la mitad de comer ese pecado, eso que está prohibido. Entonces todo en el hebreo, en la Torá, después que uno está hablando de uno, todo lo que sea menos que ese uno es la mitad de eso. Les parece un poco extraño, pero así es. Y entonces, pero eso también está relacionado con lo que estamos hablando. Porque una persona, siempre la espiritualidad va a ser compensada con su peso material. Por lo cual, en un sentido muy, muy, muy importante, el Jesías, que el que estamos contando, es lo que yo soy, esa mitad que soy, por el lado que tú la mires.
por el lado de la materia o por el lado de lo espiritual. Una persona, por ejemplo, cuando peca, esa persona perdió su cercanía con Hashem. Tenía una cercanía, esa cercanía que la hizo, esa cercanía se alejó, porque uno que peca se alejó de Dios, porque la conexión que tenía con Dios es a través de las misbot que cumpla. De eso se trata. Y si no cumple con algo, entonces el Señor se alejó. Y ese alejamiento le produce a él una baja en su estado espiritual. ¿Cómo se arregla eso? Eso se arregla con los korbanot. Una persona pecó y lleva un corbán. Lo primero que tiene que hacer es ponerle las manos sobre el animal. Y ahí tiene que hacer vidui. Vidui significa pequé. Se llama vidui. Eso que se pega en golpecito aquí, se llama vidui. Ese vidui, lo que hace él es teshuvah. Él regresa. ¿A qué regresa? Regresa la espiritualidad que él tenía. Pero como nosotros tenemos un equilibrio entre la materia y la espiritualidad, ahora ellas ya se acoplaron. Entonces ahora el Señor tiene que hacerse lugar. Para hacerse lugar, él agarra una materia que es el cordero o el chivo o la vaca o el toro. Vaca no creo, el toro, y lo presenta en el templo para que se redima en la materia que él le metió al mundo con el pecado de alejarse de Hashem. Entonces, en ese caso, para poder lo que uno hace, para poder llegar al equilibrio entre lo espiritual y material mío, cuando yo achiqué mi espiritualidad y le metí materia, esa materia que la metí, yo la pongo cuando le pongo las manitos encima al cordero o a lo que sea, y ahí yo a ese es parte, y ese se lleva al a la misbeach o al templo, como lo quieran decir, y ahí se va toda la materia que tenía eso o cuando los kohanim la comen, o el resto cuando se quema y sube. Entonces en esa casa, esa materia que sacamos representa la materia que entramos al día de por pecar de esa manera. Entonces ya tenemos explicación de este asunto del Majacita Shekel, por lo cual es muy importante. Es muy importante si cada hombre va a traer justo la mitad, porque todos somos solo la mitad. Aunque hay un señor que anda así gordito, muy gordito, él no. Él también es en la mitad, la misma mitad que el otro, que yo. Yo siempre me he preguntado de dónde uno consigue una autorización para ocupar ¿cómo se llama? El ancho de 2 personas. ¿Quién le dio esa autoridad a él? ¿Quién se la dio? Y eso no es un tema trivial, ¿eh? Porque ya luego ya nos piden, porque uno tiene una casa, uno tiene que pagar impuestos todos los años, pero si ya la compré, es mía, porque tengo que seguir pagando. Bueno, también te han estado hablando del ser humano. El ser humano ahora no va a tener derechos. Tú quieres derechos, cómpralos. Y para allá vamos. Ese es el camino que va al mundo. Nosotros no, pero nosotros no estamos enrollados con ellos, entonces nos van chupándose un poco. Hay que tener mucho cuidado con eso, con no tener conceptos que no son de nosotros.
Y eso pasa mucho. Bueno, entonces, ¿qué ya tenemos? Tenemos este asunto con el Mahasita Shekel, que es el ser humano en sí mismo. Que yo soy la mitad, que es la mitad que todos me ven, y la otra mitad, la otra espiritual. Esto del Mahasita Shekel también se usaba para los korbanot. Tal como dijimos antes, agarramos el animal, y entonces cuando una persona trae su Hetzi Shekel, que es la moneda, la mitad del peso, el precio que tenía la moneda, que se llama el peso, porque en ese tiempo todo era por peso de plata. Entonces esa persona trajo su pozo, lo puso con todo, y ese dinero se va a tomar y se van a comprar cordero y todas estas cosas que dijimos. Porque con esto se pagan los sacrificios del día, que son cada día, se llama el Korban HaTamid. El Korban HaTamid que hoy en día no lo hacemos, tenemos la tefilá en vez de eso, por nuestros pecados, que se destruyó el templo. Entonces, esto, como dijimos antes, se transforman en corderos. No sé si ustedes entienden el concepto de lejalel. Yo estoy mejalel a algo. Yo, por ejemplo, tengo manzanas, tengo una ¿cómo se llama? Unas manzanas. Y tengo las primicias, no, sí, yo creo que sí, o que no sé, pero tengo que le saqué maaser. Y parte del maaser es para comérselo en Jerusalén. Pero es difícil juntar para llevarlo así cada vez a Jerusalén, muchas veces, y pocas manzanas. Entonces la junta un tiempo, ya tiene una cantidad buena de manzanas, y las quiere llevar al ¿cómo se llama? Al templo, pero no tiene manzanas, porque las manzanas se echan a perder. Entonces lo que hizo el Señor, agarró las manzanas y dijo, esto vale 100 pesos, y digo, el valor de estas manzanas de 100 pesos están ahora dentro de ese billete de 100 pesos. Así lo hacemos. Y yo parto con el billetito de 100 pesos al templo, y ahí con esa plata ahora yo compro comida. Y la comida que tengo yo es lo mismo que la comida que yo me iba a comer. Se le pasó lo espiritual que tenía esa comida, y de lo espiritual se le pasó a lo material que tenemos la comida que había más allá. Entonces, de esa manera, yo cumplo con la misma de llevar ciertas partes de mis provechos para poder comerlo en Jerusalén. En este caso, es lo mismo. Esto es, se llama que yo metimos primero de tu dinero, tu peso, sacamos la mitad tuya, que es materia, la llevamos al templo, y en el templo con eso se compran los animales, y los animales son los que representan a todos, porque recuerdo nuevamente, este es el Corbán, lo que se llama el Corbán del día. Son varios, son el Corbán de la mañana, el Corbán de Minja, y en la tarde, en la noche, son los Imurim. Imurim son cuando se quema la parte que sobró de los animales, que no se coció bien, o todo ese tipo de cosas, ahí se hace. Esos son, que se los llama el Korban HaTamid. El Korban HaTamid lo que tiene es eso, mantener a todo Israel, a todo el pueblo de Israel, en un nivel de espiritualidad, en la cual hoy nosotros podemos vivir y cumplir con la misbot. Pero si uno cae, ya la cosa se va poniendo cada vez peor, que es el caso que estamos nosotros. Hoy en día no tenemos Korban HaTamid, tenemos la tefilá. Con la tefilá lo que sí logramos es mantenernos, pero no mantenernos y subir, sino que mantenernos para no seguir bajando. Pero vamos a seguir bajando, porque todos los días la santidad del mundo baja. Hasta que un momento que ya no va a haber santidad, el día que no haya santidad, yo se lo afirmo, ustedes pueden firmarlo, de que ahí va a aparecer la Geulá. Porque nosotros tenemos un trato con Hashem. Tenemos un trato con Hashem, que Hashem nos va a salvar. Ahora, si nosotros, ¿qué significa este asunto este asunto que dijimos recién de que se va a acabar la espiritualidad? Esto es un problema que tenerlo siempre presente.
eso va, para allá vamos, en forma espantosa. No sé cómo explicarle esto. No sé, las palabras que se me vienen a la cabeza no son palabras fáciles para mí decirlas, pero el asunto es que cada vez vamos bajando. Pero Hashem nos dijo, no, yo los voy a salvar. Entonces, cuando llegue ya ese instante, si llegó, a lo mejor no va a llegar, vamos a llegar antes, Hashem, con la ayuda de Dios. Va a llegar antes la Geulá. Entonces, en ese momento, Hashem nos va a recoger, cuando llegamos a un nivel tan bajo. ¿Por qué razón? La razón es porque ese bajado, lo que se baja, uno se está haciendo impuro, y finalmente, cuando uno llega al número B, los niveles son 50. So, el nivel de más abajo es el nivel 0, cuando uno está está puro. Después empieza el 1, el 2, el 3, y ahí se van purificando. Y entonces hasta que llega uno al número 49. Hasta ahí se podía. En Egipto, los Yehudim estábamos en el 49 nivel de impurezas. Ese nivel de impurezas, si pasa al 50, en el tiempo de Egipto, ahí al 50 no se podía salir. En cambio, hoy en día sí podemos salir, caer al 50 y salir del 50. Eso son dos opiniones, pero se pueden cuadrar. Como si alguien dice, no, pero es que una discusión entre el Or HaChaim y el Gaón Vilna. Es cierto, pero uno tiene que entender que se puede arreglar esto para que los dos tengan razón. ¿Y cómo van a tener razón? Porque el Gaón Vilna hablaba que no se puede ya llegar al nivel 50, es en el tiempo del Bet HaMikdash. Y en cambio, el Or HaChaim dice va a ser en el tiempo de nosotros, que vamos a poder llegar al nivel de 50 de impureza. Pero, porque el problema está en que se decía que el que llega al nivel 50 aún no puede volver, eso era antes. ¿Por qué era antes? Porque no había Torah en Egipto. En cambio, en nosotros hay Torah. La Torah nunca pierde su pureza. Y de ahí nos podemos agarrar. Y eso que nos agarremos ahí, de eso se trata, que con eso podemos volver atrás. ¿Y cuál es la división? ¿Por qué hay 50? Porque hay algunos que dicen que no hay 50. Y la razón es que hay 50 y ellos tienen 50, también es lo mismo. Uno dice 50 es animal. Y uno dice no existe como ser humano el 50, pero existe como un animal. Entonces los seres humanos que llegamos al 49 y nos pasamos al 50, nos hacemos animales. Vivimos como animales. Y usted puede abrir los ojos, señores, sacarse los anteojos oscuros, póngase los anteojos claros y mire el mundito y sabe que no hay ni una diferencia entre un caballo y una persona hoy en día. Y que le hacen a los niños, se los llevan ahí, los tiran entre los caballos para que tengan ticunim y todo, y esas son espantosas. Yo no quiero ni siquiera nombrar lo que hace eso, lo que produce eso. De ahí salvan a los niños no sé de qué. Bueno, el asunto que estamos es que los animales, nosotros vivimos en este un mundo animal. Los animales, el único premio que tienen en la vida es el placer. Entonces los animales buscan y se mueven por placer y por instinto. En cambio el hombre, lo que podemos tener es placer espiritual. Y cuando hemos caído a este mundo, lo que busca la gente, todo lo buscan para tener placer. Por ejemplo, todo este mundo la gente que trabaja hoy en día en el mundo, ni siquiera quieren tener hijos ni nada. Quieren tener dinero para pasarlo bien el fin de semana. Parece una locura, ¿no? Así es. Parece una locura, así es. Es que ellos viven igualito que los animales. Y por eso cuando hacen pecados tan feos, lo pasan tan bien, porque los animales hacen esas cosas feas. En cambio nosotros, nuestro proyecto es un proyecto espiritual. Nosotros queremos seguir conectados con Hashem y con la Torah. Entonces el que se cayó para allá, se cayó. Por algún momento, por un motivo se cayó.
a ver si va a querer volver, pero digamos que quiere volver el Señor se va a poder agarrar de la Torá. Y yo he visto, en mi vida he visto varias veces personas que de repente descubrieron este cuento de que no somos animales y que hay que salir de eso, y empezaron a estudiar Torá y se dieron cuenta cómo. Yo he visto gente que en una semana han sido capaces de comprender los conceptos profundos de nuestra Torá y de nuestras costumbres. Se salió cuando no quedó nada de espiritualidad en sí mismo. ¿Cómo la hizo? La agarró de afuera, la agarró la Torá y se amarró a la Torá. Eso es el objetivo que tenemos hoy en día. Hay algunos que están un poquitito así, un poquitito acá. Eso también es un peligro. Porque esos son el Erev Rav. Los Erev Rav dicen que son gente que tiene un pie adentro y un pie afuera. Y la gente, está lleno el mundo de gente que te quieren decir, no te preocupes, aquí el problema es ser bueno. No, señor, bueno es obvio. Lo que se necesita aquí hacer, mitzvot. En lo que nos ayudan son las mitzvot. No, porque usted viene un poco exagerado. Yo no soy exagerado, yo estoy haciendo lo mínimo. Lo mínimo, el trabajo es bestia. Si un presidente americano quiere ser presidente, el señor tiene que trabajarlo toda su vida. Y tiene que tener un currículum perfecto. Así era antes, por lo menos. Bueno, para llegar a Olam Habá, imagínense lo que necesitamos. Para recibir el premio grande, porque en Olam Habá hay muchos niveles. Pero llegar al nivel grande donde uno está estudiando Torah con Moshe Rabbeinu y con todo, eso toma mucho trabajo, pero hay que hacerlo. Y no es difícil. Cuando uno se acostumbra y tiene disciplina, no es difícil. Shabbat Shalom o Mevorach.